Bueno, entonces, retomando nuevamente ya que estamos grabando, muy buenos días para todos. En esta primera clase haremos como tal todo lo que son las directrices de la asignatura y cuál va a ser nuestro plan de trabajo. Listo. Entonces voy a estar explicando como algunos tips de las herramientas que vamos a trabajar y después vamos a empezar con el tema de la actividad. Listo. Entonces, eh, más o menos como para que me conozcan los que no me han conocido, pero los que ya me conocen se actualicen un poco sobre mí. Mi nombre es Junior Aguirre Cuervo. Yo en este momento estoy como docente a tiempo completo y como coordinador de área en la tecnología en proceso industrial. Más o menos como un breve resumen que les muestro de mi parte. Yo soy tecnólogo en proceso industrial de Pasco Bravo, así como ustedes, o bueno, como algunos de ustedes. Soy ingeniero industrial como ustedes futuramente van a ser. Tengo una maestría en dirección de operaciones y calidad. Me he querido siempre enfocar en el tema de industria y en el tema de relaciones industriales. En la parte como tal laboral, he trabajado en todo tipo de cargos, como auxiliar de control de procesos, como operario de troqueladora, pasé en esa misma empresa de coordinador de producción, en el cual me gusta mucho hablar del tema de que uno en cualquier empresa empieza siempre desde abajo y será muy afortunado empezar desde abajo para no conocer cómo funciona la empresa. En esa empresa de Discover pude empezar desde ser operario hasta ser el segundo al mando de esa industria, ¿cierto? Eh, Afortunadamente después de eso tuve un viaje a México para terminar mis estudios de la ingeniería por medio de internacionalización y después de eso retorné y empecé a trabajar como director de operaciones en Único. En ese caso yo estaba encargado de todo el área operativa, tanto el área como tal de corte, bodega materia prima, confección, insumos, bodega de producto terminado, calidad, mantenimiento, ¿cierto? Entonces alrededor de 180 personas. Y en ese momento también me he desempeñado como docente universitario en esas universidades, el Pasco Bravo, la Americana, San Buenaventura y en el INE. Eso es más o menos como un breve resumen de mi hoja de vida que quería mostrarle a todos ustedes. Entonces, para que más o menos me conozcan un poco. Y siempre me gusta como mostrar una imagen y es a que también ustedes dentro de esa asignatura hagamos esa misma actividad, ¿cierto? Entonces, en el caso mío, les quiero mostrar como una imagen de mi parte. Este es un proyecto que realicé en México que me gustó muchísimo, en el cual coordinamos un evento para unir de escasos recursos y tuve la oportunidad como tal de trabajar con ellos y para mí fue como una gran experiencia y que quería como tal compartirla a ustedes, ¿cierto? Entonces, antes de dar más directrices, yo les voy a pedir la siguiente. En este momento, todos ustedes que están debajo de las cobijas, no sé cómo van a hacer, van a hacer una presentación, vamos a empezar a conocer herramientas que vamos a utilizar. Entre esas, la principal que va a ser el Classroom, ¿cierto? Entonces, yo antes de empezar el tema de su presentación, les voy a explicar esta herramienta cómo vamos a trabajar. Entonces, por favor, me regalan un segundito. Entonces, dentro de todo la asignatura, vamos a trabajar más que todo con lo que es el Classroom, ¿cierto? Ustedes ya han tenido oportunidad de trabajar con esa herramienta, entonces creo que no hay como mucha necesidad de explicar muy el detalle, pero si tienen algún tipo de duda, obviamente me la van a presentar. Pues en este momento necesito que me ingresen todos a Classroom, ¿cierto? Para poder realizar la primera actividad. Entonces yo les voy a mostrar más o menos de qué se trata la herramienta, solamente por encima, para que más o menos empecemos a trabajar en forma, ¿cierto? Entonces, en el tema del correo, habilitamos la herramienta de Classroom. Todos ustedes deben de haber recibido ya una invitación y si no, ya va a confirmar bien si de pronto faltó alguien por ser adicionado. Entonces, no te queda pendiente María Valentina para que por favor acepte el grupo. 2, 4, 5. Sí. Entonces, para que porfa te pongas al día para aceptar esta herramienta, esta invitación. Si de pronto
no tienen manera, no tienen limitación. Aquí tienen como tal el código de la clase. Se las voy a colocar acá en el chat a todos ustedes para que la puedan agregar los que faltan por agregarla. Entonces, dentro, por favor, para que todos se direccionen a nuestra herramienta de Classroom y vamos en este momento a abrir la actividad, haz tu presentación, en la cual yo por lo que veo, ya hay personas que han presentado la tarea sin recibir indicaciones, pero voy a por favor a pedir que los que en este momento faltan por entregarla, que son estos tres compañeritos, la entreguen. Simplemente es para que realice una breve descripción de ustedes en esa herramienta que yo les acabé de entregar y me entreguen la tarea el mismo día de hoy para irla como tal ensayando esta herramienta y a ver cómo ustedes se desempeñan con esta. Por lo que veo, se desempeña muy bien porque ya muchos me han entregado como tal ya la actividad antes de tiempo. Me parece perfecto, no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces ahorita voy en ese momento a pasar como a mirar cada presentación y cada uno me dará como tal su información. Entonces, eso es como primer concepto, ¿cierto? Adicional, dentro de, dentro de esta presentación que van a realizar en este preciso momento todos ustedes, hay otras actividades que vamos a realizar el día de hoy como para más o menos conocer el conocimiento de todos ustedes y así poder culminar esa primera clase explicando como tal cómo funciona esa asignatura y cómo la vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, mientras los demás terminan la actividad de presentación, yo voy a seguir con el tema de la presentación del módulo y de los elementos como tal de competencia, ¿listo? No sé si alguno tiene alguna duda hasta aquí o quiere preguntar algo o siguen dormidos. Por lo que veo, entonces en este momento seguimos dormidos. Entonces, para más o menos explicar un poco más en detalle la asignatura, todo parte, en este caso, de lo que he hecho, las herramientas. Primera herramienta que vamos a trabajar y que vamos a conocer, la parte de Classroom, ¿cierto? Este es un ejemplo de una asignatura de Classroom, pero de una otra que yo doy, ¿cierto? Ya todos ustedes la trabajan, ya todos ustedes la han mirado. Si por eso tienen dudas, chicos, no duden en preguntarme, por favor, ¿listo? Otra herramienta que de pronto vamos a utilizar finalizando semestre, o mediados de semestre, es el Blogger, por el hecho de que nosotros tenemos que realizar un proyecto de aula que más adelante le estaré explicando y como el tema de la virtualidad en esta asignatura casi que se va a realizar al 100%, entonces hay que dejar un espacio, hay que dejar como tal una herramienta que guarde todos los proyectos de aula, ¿cierto? En este caso más adelante voy a explicar de qué trata el proyecto mío de aula, ¿cierto? Pero ya entrando un poquito más en materia, hablemos de la asignatura. No sé si de pronto alguno de ustedes ha escuchado sobre ella, pero además de obviamente el nombre de la asignatura, sistemas de información, sabemos que son 2 horas de 6 a 8 los martes, 32 horas en total de trabajo, acompañamiento conmigo y 4 horas semanales de trabajo independiente. Es una materia más que todo teórica, yo trato de convertirla en teórica práctica. La modalidad en este caso sabemos que vamos a trabajarla de manera digital por el momento y yo les voy avisando en qué tipo de cambio puede llegar a pasar sobre el tema, ¿cierto? Siguiente, entonces, la asignatura tiene una competencia principal, es decir, ustedes de acá van a seguir con un conocimiento específico y una competencia y un ser de esa asignatura. En este caso, comprende el modo en que los sistemas de información responden a la estrategia empresarial, como las nuevas tecnologías y comunicación, brindan soporte y servicio a la gestión de negocios actuales. Entonces quiero enfocar mucho en el aspecto de estrategia empresarial. Qué pena, chicos, tengo una tosecita muy maluca. Entonces, cuando hablamos de estrategia empresarial, nos referimos a que en este momento el objetivo de asignatura es que ustedes tengan la capacidad de coger datos y convertirlos en información para tomar decisiones. En eso lo enfoco más a toda la asignatura y en eso quiero aterrizárselos a todos ustedes, ¿cierto? No soy en ese momento, esa espacio no es para dar puras clases
de cómo hacer una ERP, cómo funciona una ERP. Vamos a hablar del tema, pero vamos a hablar del tema por encima. Vamos a empezar a conocer algunos sistemas, pero por encima lo voy a enfocar más que todo a qué hacer con la información. Tenemos datos, tenemos resultados, listo, de aquí, ¿qué podemos trabajar? ¿Qué podemos convertir? Desde esa competencia principal, que es responder a una estrategia empresarial, mire, es uno de los elementos de competencia. Entre esos, identifica y clasifica los sistemas de información desde la perspectiva organizacional. Es decir, ustedes ingresan a una empresa mediana, una empresa pequeña, una empresa grande, una multinacional. Ustedes tienen que identificar y entender cómo funciona como tal su sistema de información, por dónde ingresa la información, dónde se transforma y en qué resulta finalmente, ¿cierto? ¿Qué hacer con la información finalmente? Comprender el rol estratégico del sistema de información con base en tecnología como generador de oportunidades, es decir, con esa importancia que en este momento tienen los sistemas de información, con esa importancia de esas bases tecnológicas, vamos a mirar qué podemos convertir todo eso en resultados para tomar decisiones y dar un valor agregado a la información. ¿Qué pasa? Muchas organizaciones, no importa su tamaño, cogen la información simplemente como un dato, ¿cierto? Como un dato, un informe y hasta ahí. Pero después de eso, ¿qué más se puede hacer con esa información? Y eso es lo que quiero como tal dar a entender en este momento, en este espacio. Concibe como las tecnologías de información pueden facilitar la colaboración, comunicación y trabajo en equipo en busca de tomar mejores decisiones dentro de la organización. Chicos, entonces venimos de una industria y venimos de industrias y los que no han trabajado van a ir a industrias que tienen mucho una filosofía de efecto silo, ¿cierto? Un efecto silo como tal, lo vamos a conocer más adelante, pero habla más que todo de una comunicación mediocre, una comunicación en la cual se cometen muchísimos errores porque entre el proceso A y el proceso B no hay una conexión directa de información y entre el proceso A y el proceso C ni siquiera se conocen. A eso quiero llegar como tal, a la conclusión y qué podemos hablar y qué podemos intervenir nosotros para poder enlazar esa información. Conoce el concepto de inteligencia de negocios con sus variantes y diferentes aplicaciones. Cuando hablamos, bueno chicos, era no. Cuando hablamos de inteligencia de negocios, hablamos como tal de lo que he comentado y es, tenemos datos, cómo convertirlos en información para tomar decisiones. Está muy bien que ustedes aprendan. Ustedes saben cómo hacer un gráfico. Saben cómo hacer un gráfico de barras, un gráfico de araña, un gráfico de líneas. Felicitaciones, me alegro mucho. Un diagrama de Gantt. Pero cómo mostrar esa información para poder así usted a mí convencerme de que la decisión que usted quiere tomar es la más adecuada para mi empresa. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero llegar, que ustedes tengan la capacidad de poder venderme a mí la idea de una solución por medio de información y una información clara, concisa y bien organizada. Y aplica metodología derivada de la gestión estratégica para controlar las diferentes áreas de la organización y alinear su objetivo con el enfoque organizacional. Entonces, tenemos información para tomar decisiones, tenemos en este momento un proceso y una estandarización de cada uno de los procesos. Entonces, cómo cada uno de esos está organizado y cómo cada uno está estructurado dentro de la industria. No todas las industrias son diferentes, muchachos. Pueden ser el mismo sector, el mismo producto, pero como es internamente, cambia totalmente cómo miramos la información y cómo tomamos las decisiones. No sé si de pronto hasta que tienen alguna duda, me quieren preguntar algo, o siguen dormidos. ¿Vamos a tener el enfoque en algún sistema de información especial o simplemente los vamos a ver pues todos en contexto? Excelente pregunta, Pilar. En este momento, el objetivo de nosotros es mirar un sistema general. ¿Por qué? Porque si hablamos en este momento de un CIESA, de un SAP, si hablamos de una ofimática, todos los sistemas de información continuamente van cambiando su estructura, pero todos respetan una base principal y esa es la que nosotros vamos a conocer y vamos a mirar cómo funciona. Entonces, más que todo eso, vamos a hablar de uno general, porque si me coloco al específico, ustedes están en la industria y ha cambiado totalmente. Lo digo por experiencia propia. Ok, listo, gracias. Perfecto.
Bueno, entonces pasamos como tal a hablar de la parte de concertación. Eso es más o menos mi propuesta de concertación con todos ustedes, en el cual vamos a realizar varios talleres más que todo. En el tema de evaluaciones yo lo trabajo de manera teórico-práctica, es decir, una parte en la cual hago preguntas en el cual se me tienen que sustentar su respuesta, pero más que todo hago ejercicios que se tienen que practicar, ¿cierto? Vamos a traer a colación o vamos a recordar muchas de las fórmulas que hemos trabajado anteriormente en temas de gestión de la producción. Era no. Entonces, más o menos como la conecta que yo le tengo como propuesta a todos ustedes. Entonces, el primer 30% lo componen dos talleres y una evaluación. Un taller individual, uno grupal y una evaluación como tal de lo que se lleva hasta el momento, hasta la semana número 6. En el segundo 30% manejamos un taller grupal, una exposición, un informe del simposio de productividad, porque nosotros vamos a hacer parte como en este caso vamos a ser simplemente participantes del simposio como simplemente participantes para escuchar, para tener en cuenta como toda la información. Yo les daré indicaciones de qué vamos a hacer en el informe y vamos a hacer una evaluación del tema que llevamos hasta el momento. Y más que todo va a ser como un caso práctico, en este caso el segundo 30. Y en el último 40 hablamos de un avance del proyecto de aula, un acumulado de actividades que son como actividades pequeñas que yo hago durante las clases y un proyecto de aula que lo que hago normalmente yo es entregarles a ustedes un caso real de industria y que ustedes tienen que plantearme como tal toda la plataforma de información de esa empresa para establecerme unas conclusiones y de ahí una propuesta de mejora monetizada, obviamente en este caso ya que estamos hablando con estudiantes de séptimo semestre que tenemos conocimiento sobre el tema. Entonces más o menos esa es mi concertación que tengo con ustedes. No sé si de pronto hasta acá tengan algún tipo de duda o quieran dar algún tipo de aporte para continuar con el tema de la citación de la concertación. Para el proyecto de aula tú nos das un tema, se elige durante pues como todas las clases o cómo es la metodología para el proyecto. Para el tema De proyecto de aula. de proyecto de aula, yo a cada uno de ustedes les doy el caso. Yo a cada uno de ustedes les doy el caso. Perdón. Yo a cada uno de ustedes les doy el caso, ya que entiendo perfectamente que para ustedes, para no todos es fácil conseguir el tema de la información de la industria. Entonces, quiero como tal darles ese apoyo. Yo lo que hago es traer acá casos de industria en los cuales me ha tocado trabajar como consultor. Entonces, yo les entrego a ustedes la información y esa información ya ustedes tienen que hacer como tal las pautas que les estoy entregando. ¿Es claro? Sí, clarísimo, gracias. No sé si de pronto acá tengan algún tipo de duda adicional a la concertación. Otra cosa, chicos, en el tema, qué pena me adelante, no he dado esta información. En el tema de la asistencia, hay una extensión que tiene este Google Meet que va a tomar la licencia de manera automática. Entonces, para que sepan que vamos a tener como tal esa posibilidad de tomar la asistencia sin ningún tipo de escribir presente ni nada. ¿Listo? Entonces, chicos, en este momento, si ustedes no están de acuerdo con la concertación que en este momento acaba de entregarle a ustedes, van a ingresar a su Classroom y hay una opción llamada concertación, que simplemente es un cuestionario. Ese cuestionario, lo único que tiene que hacer es llenar la información en la cual dice que ha revisado toda la propuesta presentada, su nombre completo y su número de documento y listo. Esto como tal va a quedar como evidencia que aceptamos como tal la concertación entregada en esta clase y para poder continuar obviamente en las asignaturas. Listo. Pues para que por favor los que también están pendientes de entregar la concertación, para que la vayan realizando y los que están pendientes por hacer la presentación también lo realicen. Que en este momento siguen siendo los mismos. Entonces, chicos, por favor, vayan trabajando con el tema de la presentación. Es el formato de Excel que hemos diligenciado. No, el formato de formulario de Google. Entonces ya les voy a mostrar. Lo que normalmente el formato de Excel es el formato que anteriormente trabajamos todos nosotros.
Pero en este caso, como el tema de la virtualidad, no vamos a hacerlo así, sino que simplemente vamos a abrir en la concertación. Se pueden dar cuenta que hay como tal un formulario de Google. Entonces vamos a ver tarea. Abrimos este formulario de Google, llenamos esas tres punticos y simplemente le damos el clic en entregado. ¿Listo? Entonces como tal va a ser la evidencia de la asignatura para todos nosotros. Eduard, en la presentación es como básicamente lo que usted hizo, que nombre, dónde labora, lo que ha estudiado y ya. Ajá, ¿O qué más se le una ocurre? información más que todo clara de cada uno de ustedes. Lo único que voy a hacer yo es ahorita pasar por cada uno de ustedes, me va a dar esa información para menos como tener una base de lo que ustedes han hecho, ustedes conocen hasta el momento, ¿listo? Pero así como usted tal Listo, cual como yo lo hice, ¿listo? listo, gracias. Bueno, entonces, antes de entrar como tal en materia, hay otras herramientas y la presentación que vamos a realizar. ¿Qué otras herramientas, chicos? Entonces, en este momento, que no sé por qué no lo tengo casi, yo lo he agregado, pero no importa. En este momento, chicos, yo todas las grabaciones de mis clases, yo siempre las subo a YouTube, ¿cierto? Entonces, yo a ustedes en el chat de WhatsApp, el día de hoy les estaré entregando el link del canal y la lista de reproducción de esta clase, en la cual en esa lista de reproducción voy subiendo todas las clases que vamos haciendo sincrónicas. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que, como yo sé que esa asignatura vamos a trabajar mucho el Excel, vamos a trabajar mucho algunas fórmulas, vamos a trabajar algunas actividades, sé que no van a tener siempre en la cabeza bien grabado todo esto. Y por esa misma razón también subo esos videos por si me tiene algún tipo de duda a todos ustedes. Listo. Entonces, más que todo, como para que tengan claro por ese lado. Consiguiente a esto, vamos a iniciar con el tema como toda la presentación. Entonces, voy a simplemente mostrar cada una de de las que me han mandado. El que yo muestre, por favor, activa su micrófono, da su información. Más o menos, si tengo alguna duda, me la responde para ser claros y vamos avanzando. Listo. Entonces, voy a. Entonces, aquí como primerazo. Empezamos con Joana Andrea Arango. Buenos días, como dice ahí, mi nombre es Joana Arango, soy estudiante de Ingeniería Industrial y también soy tecnóloga en Administración de Empresas. ¿Dónde Solo estudiaste? tengo experiencia en dos empresas, en una llamada Corpoeco trabajé como analista de proyectos y actualmente me encuentro trabajando en Domina, una empresa de mensajería en donde soy analista de información ¿Dónde estudiaste la tecnología en administración? en el SENA. Ah, qué bien. Muy bacano. ¿Y Corpoeco es una empresa de qué? Es una corporación metalmecánica. Ok, perfecto. En este momento, listo, te agradezco mucho, Joana. Gracias a ustedes. Siguiente, Luisa Fernanda. Buenos días, mi nombre Mira, es Lina. Soy estudiante de ingeniería, estoy pues en octavo semestre y pues en cuanto a mis estudios, pues tengo una tecnología en producción audiovisual que la hice en el SENA, hice pues las prácticas en una empresa que se llama Logos Publicitarios y trabajé pues un tiempo allá, pero en el momento no me encuentro laborando. no Ya. entiendo. También en el SENA. Muy bien. ¿Y por qué pasaste de audiovisual a producción?
Pues es que la tecnología la hice pues como que salí del colegio y pues no sabía como qué rumbo coger y pues cogí pues esa carrera. Pero lo que realmente pues, me gusta es lo industrial, la producción industrial, entonces ya fue como por motivo de que no sabía qué rumbo coger. Muy bien. Muchísimas gracias, Luisa. ¿Está Pilar? Hola, buenos días. Efectivamente, mi nombre es Pilar Velázquez, actualmente estudiando el ciclo de profesionalización de ingeniería industrial. Soy tecnólogo en calidad del ITM, soy tecnólogo de producción industrial del Pascual Bravo. Actualmente estoy laborando en una compañía que presta servicios del programa de incentivos a otras compañías, o sea que administra pues como todo el programa de incentivos de las fuerzas de ventas. En este momento estoy en el proceso de estandarización con ellos bajo la norma ISO 9000 y también con el proyecto de certificación bajo la norma ISO 27000, que es todo el tema de la seguridad de la información en los sistemas de información. También me desempeño en diversas empresas en el área de talento humano, aparte de tecnología, de las dos tecnologías y de esta ingeniería. He hecho especializaciones en talento humano porque me he desempeñado también como jefe de recursos humanos y sistemas de gestión de seguridad en el trabajo en varias compañías, como básicamente. Entiendo. Soltera, sin hijos, vivo en el Parque Belén y me considero una persona demasiado proactiva. He emprendido varios proyectos, entonces eso me hace ser muy tenaz y de acuerdo pues a los cargos que he desempeñado, siempre he sido líder pues para llevar y ejecutar eso. ¿Cuál ha sido como el proyecto como más, he visto que son varios proyectos que has trabajado, pero cuál ha sido como más retador hasta el momento? No, lo que pasa es que con el tema de la certificación, cada que uno se emprende, pues o se mete en el cuento para certificación, es un proyecto pues como sacar la empresa adelante, alcanzar la certificación, mantener el proceso. He tomado empresas desde cero pues a montar sistemas de gestión, o he hecho con empresas simplemente para el mantenimiento y alcanzar certificaciones en otros procesos o en otras áreas. Entonces son como retos pues como que uno se pone en el día a día, al momento que adquiere pues lo considera que es capaz de ejecutarlo. Imagino con el tema de la certificación, cómo es de complejo el cambio de chip de la industria, ese es para mí el reto principal, porque digamos, vos puedes establecer todo un procedimiento una certificación, puedes tener definido cómo cada uno va a trabajar, pero para que lo hagan y sean juiciosos y lo hagan verdaderamente porque quieren hacerlo, es para mí el reto principal y yo lo veo como el principal, no problema, sino restricción para implementar una certificación, ¿cierto? Lo viví en empresas pues que anteriormente tenían ese esquema, que eran empresas que su personal, digamos, no era tan joven, no estaba metido en el cuento, pero digamos Más ahora complejo. actualmente estoy con Glucky, entonces Glucky decide hace un año decir, no, venga, es que aquí todo el mundo se va y se lleva la información, no nos certifiquemos, pero al menos recuperemos la información de las personas que están, para cuando se vayan entonces nos quede, porque digamos se comparten el drive, entonces cuando se van cierran los correos y obviamente queda cerrado el drive. Entonces, venga, más bien busquemos la forma de estandarizar y que la información no quede en la empresa, que no se la lleven. Entonces, ya en miras de que hemos avanzado muchísimo, entonces decidimos definir, no, venga, busquemos la certificación, ya tenemos mucha documentación levantada, empecemos a estandarizarla. Y con el tema de la 27000 son por requerimientos de clientes, como estamos en México, Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, entonces cuando licitamos con muchos clientes, lo primero que nos dicen, venga, ustedes cómo van a administrar mis bases de datos. Yo sé, les estoy entregando cédulas, nombres, documentos, direcciones, toda una información de clientes, de usuarios. Entonces, ¿cómo van a administrar? ¿Cómo van a garantizar que no se va a perder, que es de fácil recuperación, que van a dar el uso adecuado? Garantícenme. Entonces, a raíz de eso, decidimos en la 27. Sí, claro, entiendo perfectamente, pero muy bien, muy bacano como todo el conocimiento que tienes, te agradezco mucho, Pilar. Vamos a ver. ¿Quién más terminó? ¿María Valentina o Darling? Cuénteme. Profe, en eso estoy. Bueno, entonces, mientras combinan para poder proseguir, entonces venimos como tal de todo lo que es el tema de concentración, ya fue claro, la herramienta Classroom, todo vamos a estar por la parte de herramienta Classroom, ustedes se pueden dar cuenta en ese momento que ya
Ahí como tal la presentación inicial ya fue compartida, ¿cierto? A su presentación que es lo que estamos entregando, concertación espero que ya en el curso de la clase de mantenimiento de llenar y presentar la concertación para estar tranquilo por ese lado. Y vamos a, después del tema de hablar un ratico de la asignatura, vamos a ver una actividad final de confrontando como tal mi saber o saberes previos, ¿cierto? Entonces, voy a retornar nuevamente. Eduardo, yo lo había terminado, pues en realidad lo hice muy simple, pero yo lo había terminado. Listo, perfecto. Entonces, seguimos contigo para terminar y seguir con la asignatura y finalmente con Darly. Listo. Entonces, señorita María, soy todo oídos. Bueno, mi nombre es María Valentina Gómez Ramírez, estoy en el octavo semestre de Ingeniería Industrial. No tengo como otro estudio, solamente el título de bachiller académico, porque yo me gradué en el 2016 e inmediatamente, pues 2017, entré a estudiar la Ingeniería Industrial. He tenido varios empleos, pero ninguno relacionados pues como con la carrera. Pues todos han sido como asesor y eso. ¿Eso es dónde? Y pues a ver, el primer trabajo fue en una litografía, después trabajé en una cevichería, después trabajé como asesora comercial en Converse y después como en un call center de Bancolombia, pues en la línea telefónica Bancolombia. Sí, pues el título de ahí, allá pues como del empleo era como el que representante de servicio, pero sí era lo mismo, de asesora. Y renuncié en junio, entonces actualmente no estoy laborando. Ok, entiendo. Pues la verdad, uno para iniciar en este tema de laboral, la industria, como tal, el primer paso muchas veces es complejo. Por experiencia, yo me demoré un poco en encontrar, después de mis prácticas, una industria. Me tocó hacer también de todo, en la parte operario, troquelador, haciendo tamales, de todo. O sea, más que todo era como mesero, de todo había que ser, obviamente. Te agradezco mucho, María Valentina. Bueno, y Listo, pues. Darling, Bueno, yo me llamo Darlene Alexandra Vélez Ramírez, estoy en séptimo semestre de Ingeniería Industrial. Eh, Trabajo en una fábrica familiar con mis papás y solamente he llegado a trabajar en una empresa también de bolsas plásticas y ya. la empresa familiar es de pozas plásticas. También es de bolsas plásticas, sí. Ok, pero ustedes producen bolsas plásticas y ya las distribuyen en tiendas y así, o... Sí, somos fabricantes de bolsas plásticas y ya sí, profe, pues sí las distribuimos a varios clientes que tenemos. Ofrecemos servicio de sellado y también venta. Entonces, Perfecto. Bueno, Darlene, te agradezco mucho. realmente, profe. Bueno, entonces continuemos. Después de conocernos un poquitico, vamos a ir con el tema como tal de la asignatura. Me disculpo si en ocasiones escuchan ladridos, sino que tengo una cachorrita, la verdad, y apenas está aprendiendo a comportarse. Entonces, estamos como tal en el tema de la concertación. Y ya proseguimos con el tema como tal de la asignatura. Entonces ya tenemos como todas las herramientas claras, las reglas de juego, la concertación, que por favor todos me llenan la concertación, el formulario y me entregan la actividad. Y pasamos como tal al tema ya de la asignatura específica. Entonces cuando hablamos como tal de un sistema de información, hay que tener en cuenta que hablamos siempre primero de la palabra sistema, hablamos de un conjunto de cosas, ¿cierto? Y cuando hablamos de sistema de información, en este caso ya hablamos de conjunto de componentes. Hay que tener en cuenta que ese conjunto de componentes tiene como tal una actividad específica, y en este caso serían cuáles. Recolectar, primero que todo, la información, procesarla, ¿cierto? Porque todo lo que recolecta son datos.
datos de unidades, datos de estado, datos de ingresos, de salidas, de personas, Ingresa esos datos y esos datos deben ser procesados, ordenados, almacenados y finalmente convertidos en información para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, muy importante esta parte de la definición. Recolectar datos, procesarlos, ordenarlos, almacenarlos y convertirlos en información, la cual se distribuye en la organización para apoyar procesos en la toma de decisiones relacionadas con coordinación, control de recursos, análisis de problemas y temas complejos, así como la creación de nuevos productos. Chicos, dentro de toda mi asignatura, yo siempre trato de mandar actividades muy prácticas de situaciones reales, en las cuales necesito que ustedes con la información la organicen, la tabulen, me saquen conclusiones y vayan más a fondo de lo que yo estoy pidiendo. Eso es ese reto principal que yo siempre le pido a todos ustedes, que de la información que yo le entregue vayan lo más a fondo posible para sacar conclusiones que hasta ni yo esperaba tener. Yo ya llevo con esa asignatura 3 años, 2 años, en el cual ya con 4 semestres, ese sería ya casi que el quinto, y en el cual he encontrado compañeros, estudiantes de ustedes y compañeros ya míos, porque ya están graduados también, en el cual sacan información y conclusiones que nunca en mi vida me hubiera esperado. ¿Cómo así? ¿Y cuál es como tal el objetivo de todo lo que estoy diciendo? Si yo ustedes le doy el caso, digamos, de una industria en la cual tiene una ineficiencia baja, pero usted dentro de toda la información que yo les doy en cuenta qué es lo que está pasando, ¿qué hacemos? Empezamos a tabular la información por tiempo, por línea de tiempo, comportamientos. Un ejemplo que yo les puedo dar en este caso, un compañero de ustedes llegó y me habló como tal, lo que pasa en este momento es que yo tengo una empresa que está funcionando de la siguiente manera. Yo cogí la información que usted me entregó y yo la organicé en una línea de tiempo, en la cual desde el primero del mes hasta el 30 del mes, vi que en ese momento la oficina se comportaba así. Me coloqué a organizar la información, darme cuenta que hay unos picos bajos y que tenía que encontrar qué es lo que está pasando en los picos bajos. Finalmente, me coloqué a analizar y esos picos bajos los representaba siempre un jueves, un viernes, un jueves, un viernes, un jueves, un viernes, un jueves, un viernes. ¿Qué pasó en esos días? No, pues muchas personas lo que hacen durante los días, pues que se van a parrandear o es que se pierden dentro del horario real, bajan su intensidad o de pronto es eso los lunes. Si la gente le da por rumbear todos los domingos y vienen acá en Guayabados, pues si me hago entender, es que yo les doy esa información y qué podemos hacer con esa información, ¿cierto? Hay otros casos muy diferentes, ese es un ejemplo como tal. Tenemos personas en las cuales están trabajando para encontrar para producir un producto. Tenemos un módulo de trabajo, unas personas que están en ese momento trabajando y haciendo la actividad 1, la actividad 2, 3, 4, 5 y 6. Resulta que es que el operario, la actividad número 1, él es capaz de sacar 20, el 2 es capaz de 19, el 3 es capaz de sacar 18, el 15 es capaz de sacar 15, el 6 es capaz de sacar 15, el 5 es capaz de sacar 24 y el último es capaz en este... perdón, es el contrario, me disculpo. Y el último, este cuarto es capaz de sacar 30. Entonces uno empieza a mirar, listo, entonces por capacidad, por neta capacidad, yo en una hora solamente puedo sacar lo que dé el operario más ineficiente o el que tiene el ritmo más bajo. Pero ¿por qué tiene ese ritmo tan bajo? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser la actividad, puede ser su motricidad, puede ser la máquina. Entonces, ¿cómo llego a la conclusión de lo que está pasando aquí? Y cómo la información que me ingresan hora a hora todos los operarios me va a ayudar a yo encontrar lo que está pasando aquí. A eso quiero llegar. Principalmente a eso. ¿Por qué? Porque dentro de las primeras clases vamos a hablar del sistema de información, sistema de transacciones, cómo está compuesta de manera básica un sistema de información, pero finalmente vamos a pasar a qué hacer con la información. Tenemos información, ¿qué hacer con la información? Entonces,
tenemos conocimiento que es un sistema de gestión de calidad, tenemos conocimiento cómo gestionar la producción, pero ahora, ¿qué hace con esa información para tomar decisiones? A eso quiero llegar con la asignatura. No sé si de pronto acá tengan algún tipo de duda. Bueno, entonces, hay que entender principalmente que un sistema de información, como dije anteriormente, cómo funcionaba, tiene unos componentes relevantes. ¿Cuáles son los componentes relevantes? Son clientes, empleados, compras, ventas, entre todas las áreas que componen la industria. Hay industrias pequeñas, medianas, grandes, multinacionales, en la cual su estructura cambia de N.000 formas, pero todo respeta como tal un mismo patrón y una misma base. En este caso, un sistema de información tiene tres actividades principales. No importa qué tan grande sea la industria, tiene tres actividades principales. Tiene una entrada, ¿cierto? Que es donde ingresa la información, donde ingresan los datos frutos de cada una de las áreas, cada uno de los procesos, cada una de las actividades. Tiene un siguiente actividad que es un proceso, que lo que hace es que, un ejemplo, el área de contabilidad consulta lo que ingresa el área de materia prima, es decir, la bodega, cada vez ingresa un proveedor y una materia prima de insumo nuevo. Entonces, todo eso ingresa en cantidad y en dinero, ¿cierto? Mira. Adicional, el área de contaduría tienen que también mirar qué producto en proceso existe, porque ese producto en proceso tiene un valor, porque no solamente la materia prima, sino que la materia prima más el trabajo que hasta el momento se le ha ejecutado. Entonces, toda esa información que cada una de las áreas va a reportar continuamente es lo que ayuda a que se una en un espacio, que en este caso, si hablamos de un ERP, sería su base principal, ¿cierto? Ese espacio que recibe toda la información y la convierte en información, ¿cierto? Que es ya se convierte en una salida, que transfiere esa información obtenida a los usuarios y dependiendo en ese momento lo que requiera ese usuario. Hasta ahí estamos claros. Entonces, una entrada, un proceso y una salida. Todos los sistemas, sea un SAP, sea un CIESA, un Ofimática, un Copérnico, lo que ustedes en este momento conocen como ERP o como sistema de información de su industria, y respeta como tal esas tres principales actividades. Entonces, venimos de una entrada, un procesamiento y una salida. Ahora, el sistema de información, ¿qué más tiene que tener en cuenta? ¿Cierto? ¿Qué factores, tanto internos como externos, tienen que tener en cuenta? El primero interno, una retroalimentación. ¿Por qué una retroalimentación? Porque es que de ahí, qué pena. Porque esa retroalimentación es el objetivo de las tomas de decisiones, del qué voy a hacer con la información, para qué la tengo, con qué fin, ¿cierto? A mí en este momento, mi pareja, pues con la que yo convivo, ella trae una empresa como tal de textiles, ¿cierto? Ella me dice todo el tiempo, yo hago informes todos los días del inventario, en qué estado se encuentra, que hemos comprado más, que hemos comprado menos, cuánto hay estancado en la bodega, pero yo no sé para qué hago esa información, si al fin de cuentas, no, si al fin de cuentas no hacen nada con ella. Pues sí, tienen la información y al contador le encanta, porque el contador así termina más rápido sus informes a la DIAN y hasta ahí se acabó. Pero dígame, yo para qué reporto que tengo X materia prima desde hace 4 meses estancada ahí sin hacer nada. O sea, a la gente que le importa que tiene en ese momento la industria, como el gerente, como el director de operaciones, le es indiferente que haya información ahí o que haya esa materia prima ahí. Ahí es donde empieza a crear efectivamente el objetivo de esta actividad y es, ¿qué hace con la información? No solamente tener un informe de qué está pasando, sino que qué vamos a hacer con lo que está pasando, ¿cierto? Siempre una retroalimentación. Y ya factores externos, factores externos
que hacen parte del sistema de información, entre cuáles está proveedores, ¿cierto? El ingreso de información tanto de pedidos de materia prima e insumo como también el ingreso de materia prima e insumos. O sea que cuando ingresa cualquier tipo de insumo a la industria tiene que ingresar a un sistema y debe existir en la organización. Clientes, obviamente, en el tema de pedidos, pero no solamente de pedidos, sino también del comportamiento del consumo de los clientes. Muchachos, muy importante, en este momento ustedes ya están en una era industrial en la cual hablamos de industria 4.0, de las bases de datos, en este momento es Big Data, pero todo se concluye en que la información tiene que procesarse de manera rápida para tomar decisiones y cumplir con una necesidad, ¿cierto? Venimos de unos clientes en la época de la edad industrial en la cual yo le puedo decir a ustedes, trabajaban de la siguiente manera. ¿Cómo trabajan normalmente en la era industrial? En la era industrial siempre era, en este momento tenemos una capacidad productiva baja, pero listo, hagámoslo de esta manera, que crece o que he mejorado poco a poco. Anteriormente, está hablando de la industrial, poco a poco ha mejorado, ¿cierto? Pero anteriormente la demanda del mercado estaba por acá. Es decir, era mucho más lo que se necesitaba que lo que se ofertaba. Es decir, en esa época todo era bonito, todo era color de rosa para las industrias. Entre más producía, más ganaba. Por eso Ford es Ford. Ellos al crear su sistema como tal, su sistema productivo y su expresión de actividades, ay, Pedrito se me dio por jugar hasta ahora, tuvo como objetivo es producir más. ¿Por qué? Porque sabía que todo lo que producía iba a estar totalmente vendido. Ya. Ahora, si hablamos de la actualidad, ¿qué pasa? Ya no es así. Ya no estamos hablando en este momento de que la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Pero ojo, tampoco estoy diciendo que la demanda es cero y la oferta es demasiada y que hay mucha competencia, porque competencia hay. Lo que ya estoy hablando es lo siguiente. Tenemos una demanda que va creciendo, sigue creciendo poco a poco. Y una oferta que va muy pegadita y va creciendo un poquito más. ¿Cierto? Hay que definir de esta que hablamos de una demanda que siempre, continuamente está creciendo, pero que este crecimiento no es como en esa época que era de mucha cantidad. Aquí ya estamos hablando de que el mercado anteriormente funcionaba. Tenemos el producto A, el producto B y el producto C. El consumo del producto A, el producto B, el producto C es lineal, variado o estable, ¿cierto? Ahora, en la actualidad, ya no solamente es producto A, producto B, producto C, sino que además ahí empezamos a hablar el D, el E, el F, el G, el H, el I, el J. Pasamos a tener una gran variedad de productos en la cual cada uno de esos productos tiene todo tipo de comportamientos que van de la mano, ay, fue madre, de la mano a cómo la industria va a trabajar para satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Entonces, toda esa información de cómo se comportan esas necesidades, de que si en este caso estamos hablando de que tenemos lo siguiente, tenemos en este caso el producto A, el producto B y el producto C. Pues tenemos un producto C que está abajo y está decayendo, un producto B que va subiendo continuamente y un producto A que
que cambia mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si nosotros no tenemos la información continuamente en línea de lo que el mercado me está pidiendo y cómo está comportando mis 3 productos, yo no voy a tener la capacidad de responder frente a eso, ¿cierto? Porque si en este caso yo les dijera a ustedes, listo, ¿qué decisión toman? Ustedes en este momento son son los gerentes de la industria, tienen 3 productos, su comportamiento es el siguiente, ¿qué vamos a hacer? Escucho. ¿Qué vamos a hacer con el producto A, con el producto C, con el producto B? Pregunto, el producto C, ¿sigo produciendo o no sigo produciendo? No respuestas malas. Es que es muy subjetivo porque mientras yo tenga compradores, yo puedo seguir produciendo. Yo lo que tengo que valorar es mi sistema de costos, que me justifique hacer un producto si sea fluctuante o que se mantenga o que sí tenga clientes que me lo compren. Una primera conclusión es muy importante. Entonces, ahí yo no puedo tomar una decisión, ahí falta mucho más. Falta mucho más información de de cómo me está costando hacer ese producto, de por qué me está costando hacer ese producto. Pero en este caso como tal, si hablamos de comportamiento y capacidad, empezamos a decir, listo, entonces en este momento sabemos que el producto C, yo no puedo meterle tanta fuerza en el área de producción. No. Que tengo que enfocarme mucho en el producto B, aprovechando que es la moda principal que en ese momento tiene el mercado. Y tenemos un producto A que tengo que estar muy delicadamente revisando continuamente cómo se está comportando, ¿cierto? Además de los factores que la compañía acaba de mencionar que son muy importantes. Hasta ahí estamos claros. Entonces, después de eso, de este como un breve resumen del tema de clientes, pasamos a un siguiente tema, el tema como tal de regulación. Cuando hablamos de regulación, hablamos del gobierno, de sus leyes y sus políticas. ¿Qué pasa, muchachos? La información de cómo en este momento el mercado funciona es muy importante, pero también cómo el gobierno, cómo la política, bueno, política no, cómo las leyes me apoyan o no me apoyan dentro de mi proceso productivo. Un ejemplo en el tema como tal de que estamos conviviendo el COVID. Muchos sectores en la industria tuvieron que parar de trabajar siguiendo los lineamientos de protocolos de seguridad y bioseguridad para poder cumplir con la primera labor, que es cuidar la integridad de las personas, ¿cierto? Pues, obviamente, eso hizo que parara mucha industria en la cual hemos visto los estragos y las repercusiones que ha tenido como tal esas decisiones, pero que también ha tenido un objetivo principal que ha sido esa integridad. Pues, ha tenido otros factores de regulación en la cual en teoría han buscado maneras de apoyar a las industrias actuales por medio de X o Y decretos con el fin de minimizar las pérdidas y poder mantenerse dentro de un mercado de manera sostenible, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de información que viene de afuera del gobierno, de la regulación, es muy importante también dentro de mi sistema y cómo mi organización está trabajando, ¿cierto? Un ejemplo, en la industria de textil, que les había comentado anteriormente, ellos nunca han hecho elásticos de tapabocas. Por el momento que inició el tema de la pandemia, los habían parado hasta que hicieran algún tipo de actividad que apoyara directamente lo que estaban solicitando, que en su momento era tapabocas, alcohol, etc. Entonces, ¿qué decidieron? Convirtieron todo su negocio, lo transformaron y lo enfocaron a un producto de primera necesidad, en la cual afortunadamente gracias a eso han tenido un gran auge y han podido sostenerse durante el tiempo. Pasamos a un siguiente tema, que es el tema de accionistas. Lo que es en este momento hablamos de las personas que están por fuera, o una junta directiva, o los socios, o en este momento que es información que viene de afuera y personas que vienen del exterior, bueno, del exterior del país, puede que interior, pues me refiero al exterior de la industria, ¿cierto? Que todo ese tipo de personas tiene un objetivo principal y es dar información, integrar información que apoye a la empresa a manejar y a mejorar sus procesos. Una junta directiva real que cumpla con su verdadero objetivo
En teoría debe estar conformada por personas expertas en cada una de la materia que maneja la industria. Un experto en el área de producción, un experto en el área comercial, un experto en el área de diseño, un experto en el área de seguridad, entre otras. Entonces, eso es muy importante como que viene de afuera de ellos. Y finalmente, los competidores. Si yo sé cómo mi competidor se comporta, cómo en ese momento no estar pegado de ellos, no estar obviamente, viviendo de ellos, obviamente, pero me refiero a en este momento cómo ellos han mejorado sus procesos y cómo se muestran frente a la gente para yo saber exactamente si estoy desempeñando mi tarea hasta el óptimo o debo de mejorar más o debo de cambiar algunos factores. Por ese momento la gente está pidiendo esto porque por ahí también estoy mejorando mi competidor. Entonces toda esa información, tanto interna como externa, es muy importante para tomar decisiones. Y por eso lo que dije anteriormente, ¿vamos a conocer esa información? Sí, algo muy base. ¿Por qué? Porque es que todos respetan una base, pero lo más importante es qué hacer con la información. Esa es una reflexión personal con chicas. Sí, sí, porque todas son niñas, qué bien. No me he dado cuenta, yo pensé que tenía un chico en el grupo. Entonces, señoritas, lo más importante dentro de mi perspectiva es que ustedes aprendan a manejar un ERP donde estén en ese momento. Ustedes allá aprenden a manejarlo. Pero, ¿qué hacer con la información? ¿Cómo transformar esa información, los datos, para tomar decisiones? Esa es la respuesta principal que yo quiero. Se los voy a poner en ejemplos reales en mi caso particular. En Kimberly-Clark, donde yo trabajé, es una industria que hace papeles Hoggies, papeles Scott. Anteriormente hacían cuadernos de Scribe, pero ya la vendieron a una empresa de Chile. Es una industria multinacional gigantesca, ¿cierto? Yo en esa época empecé como practicante. Yo me quedé afortunadamente por el hecho principalmente de que yo siempre buscaba es que la información mostrara mis resultados. ¿Cómo lo hacía? Empezaba a recolectar lo que todos iban trabajando, de qué manera lo estaban haciendo, y finalmente hice un proyecto en el cual, por medio de Lean Manufacturing, creé un proceso estandarizado de cambio de referencia por medio de SMED. Entonces, todo ese tipo de información me ayudó a entender qué es lo que pasaba principalmente en la industria, en el área donde yo trabajaba. Entonces, todo eso es mi recomendación principal. Aprovechemos esa asignatura para ensayar, para aprender, para equivocarnos, para mirar cómo funciona, pero para el objetivo de qué hacer con la información. ¿Qué voy a hacer en ese momento con que la industria está produciendo menos unidades? ¿Pero por qué? Es que los operarios no están rindiendo. ¿Por qué? Es que la curva de aprendizaje, sí, pues todos conocemos aquí la curva de aprendizaje, que es que cuando empiezan tienen 3 meses, bla, 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 pero ¿qué factores de la curva de aprendizaje están fallando más? Si yo tengo en este momento yo tengo una persona con unas capacidades, yo tengo que definir en este caso, listo, yo tengo esta persona y la voy a medir por medio del gráfico de araña, en el cual aquí quedo cada uno de los factores, cada una de las competencias que requiero que tenga para poder aplicar ese cargo. Entonces, ¿cuánto conoce de esto? Muy poco. ¿Cuánto conoce de esto? Mucho. ¿Cuánto conoce de esto? Mucho. ¿Cuánto conozco de esto? No, nada. ¿Cuánto conozco de esto? Muy poco. ¿Cuánto conozco de esto? Muy poco. Entonces, conocer su área de conocimiento y saber cuáles son sus falencias para verdaderamente saber qué está pasando. ¿Cierto? Que si en este momento todos sabemos que es un tiempo improductivo, ¿cierto? Es un tiempo en el cual no se realiza una actividad de que agregue valor a la industria. Ya, es un tiempo improductivo. Pero yo les digo a ustedes, después de eso, ¿qué hacemos? Tenemos tiempos improductivos internos y externos. Resulta que en este momento la empresa ha perdido alrededor de 50 millones de pesos en tiempos improductivos internos y 20 en externos. Ah, ¿por qué 50? Era por X, Y, Z razón.
Ah, pero es que en ese momento, ¿cuál pierde más? ¿Cuál pierde menos? Que toda esa información que estoy hablando es la que necesito, es la que yo quiero que ustedes me entreguen y salgan de aquí con esa información. Que yo les diga a ustedes, muchachas, ustedes en este momento conocen cómo funciona el sistema de transacciones, ¿cierto? Hablamos de un sistema, un rígido, en el cual ingresa, sale información, en el cual vamos a poner también un ERP, cómo funciona, cómo son cada uno de sus módulos, para qué funcionan cada uno de sus módulos. Ahora, tenemos ese conocimiento. Ahora, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Ah, es que la industria tiene el sistema más berraco del mundo. No, la ERP tiene SAP Premium, el último SAP, pero ¿para qué? Si en ese momento la información que están utilizando, que están bajando, no están haciendo nada con ella. Esa es mi reflexión principal que quiero de esta asignatura y que quiero mostrarle a todos ustedes. Listo. Entonces, todo eso viene a que el sistema de información va a tener tres enfoques principales. Una estrategia organizacional, una estrategia de negocios y una estrategia de la información. Porque esos tres puntos neurálgicos los estoy relacionando de esta manera, muy importante. Primero, porque dentro de mi información, dentro de lo que yo estoy manejando, todo se basa en que la organización tiene una meta, tiene un objetivo, tiene un plan de cómo ejecutar y llegar a esa meta. Esa meta tiene una estrategia de negocios en la cual un área de tanto comercial como mercadeo, como una gerencia, tiene un camino de cómo llegar ahí, ¿cierto? Por medio del trabajo de unos procesos de apoyo, unos procesos principales y unos procesos estratégicos. Finalmente, cómo la información que ingresa, que se procesa, que sale, que es interna, que es externa, va a apoyar para que la estrategia de negocio se controle y que la información, la estrategia organizada se cumpla. ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? No sé si pueden tener alguna duda hasta ahí. Ninguna, todo claro. Perfecto. Esa es como tal mi reflexión final de esta primera clase. El objetivo. El objetivo de esta asignatura es este. Eso es lo que yo quiero llegar con ustedes en esta asignatura. Listo. Denme por favor un segundito. Denme un segundito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Todos ustedes van a ingresar a su Classroom, ¿cierto? En el cual van a ingresar a la de Confrontando mi Saber, que es un enlace a Kahoot. Pues por favor, van a ingresar todos esos enlaces, yo les voy a mostrar cómo funciona, si de pronto no conocen cómo funciona, no hay problema. Simplemente quiero saber si estamos hablando o si estamos bien en unos conceptos muy básicos. Entonces, yo les voy a mostrar. Pues, en Classroom, Confrontando mi Saber, damos clic en el enlace y les va a pedir un PIN que yo les voy a facilitar. Se lo pueden hacer desde su celular mejor, también pueden trabajar desde el celular o pueden trabajar desde acá del computador, pero recuerden que tienen que ver mi pantalla, entonces les recomendaría más que lo hicieran desde una plataforma que puedan ver la pantalla. Listo. Dame un segundito, por favor. Espera, no. Me confirman, por favor, si todos si ya conocemos cómo está la herramienta o si tienen dudas sobre la herramienta.
Todas claro, entonces con esa herramienta, listo. Entonces, entonces yo en este caso, ahora voy a quitar ese sonido. Pero lo que necesito en este momento es que ustedes dentro de este enlace van a colocar el siguiente pin. ¿Ya saben cómo funciona? Pueden ingresar por medio de su celular, sería como más fácil. Muy bien, yo creo que estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno. Pilar, Giovanna. No, profe, no falta ninguno, sino que Pilar está Ah, doble y usted también. sí, 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 ya me di cuenta, qué pena. Listo, entonces, ¿listos? Entonces simplemente quiero conocer como algunos conceptos básicos. Esto no tiene ningún tipo de calificación, la verdad es más para mí conocer valga la redundancia, su conocimiento en unos conceptos. ¿Listo? ¿Qué es un proceso? Secuencia de tareas sin orden específico, procesamiento conjunto de operaciones para transformar un producto, una actividad ejecutada por un grupo de personas o personas que tienen un oficio tipo manual o que requiere esfuerzo físico. Muy bien, vamos bien. Entonces, hablamos de un proyecto conjunto de operaciones para transformar un producto. Muy bien, perfecto. Continuamos. ¿Qué es calidad? Que sea desde el mejor material existente, que esté bueno el producto, es la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidad o ninguna de las anteriores. Chicos, recuerden que el tema calidad es de acuerdo a la percepción y tiene un objetivo que es satisfacer una necesidad. ¿Qué quiere decir? La calidad es directamente proporcional al mercado objetivo al cual va. Si yo voy al centro y compro un jean en un toda 5.000, yo ya sé la calidad que me espera dentro de ese lugar y ya tengo una percepción de la calidad que en ese momento va a adquirir del producto, ¿cierto? En este momento, cuando hablamos de calidad, no hablamos de una marca, no hablamos de que tenga el material más impresionante del mundo. Estamos hablando de que cumple con las necesidades que yo estoy necesitando. En este caso, la calidad mía es
precio bajo y que me cubra mi entrepierna. Me disculpo el término, pero pues, es simplemente un ejemplo. Pues recuerden, la calidad depende mucho de satisfacer la necesidad específica. Muy bien. Continuamos. ¿Qué ritmo operacional? Operacional. Movimiento controlado o medido sonoro o visual. El tiempo normal requerido para la realización de un trabajo o tener la capacidad de utilizar ambas manos. Entonces, cuando hablamos del tema de ritmo operacional no hablamos como tal de la parte de ritmo en la parte musical, sino en la parte como tal de realizar un trabajo, el tiempo, cuánto me demora haciendo X tiempo, y como tal un ritmo. Siguiente, son 10. Materia prima es lo que proviene de la naturaleza, el insumo principal de una industria para trabajar, ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, acá me encanta que hayamos tenido esa división. ¿Por qué? ¿Qué pasa, muchachos? La materia prima, y es un tema que yo hablo mucho en una clase que tengo pasado, pero ahorita lo hablo con ustedes, tiene varios conceptos, ¿cierto? Todo dependiendo, obviamente, del factor principal. Cuando hablamos de materia prima, en términos de lo natural, proviene de naturaleza, hablamos de que proviene o del vegetal o del animal, ¿cierto? Cuando hablamos en cualquier tipo de industria, que usted pregunta qué es materia prima, siempre te habla como su insumo principal. Un ejemplo, para una empresa de confección, ¿cuál es su materia prima? No es la oveja ni el algodón de donde se cosecha. Para ellos su materia prima es la tela cortada o la tela como tal, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero con el tema de materia prima. Recuerden que eso no tiene ningún tipo de objetivo evaluativo, es más o menos estamos hablando como tal, siempre de reflexionar sobre los conceptos, ¿cierto? Es tanto que dentro del libro contable, cuando tú haces un cierre como tal y hablas en ese momento de una parte de inventarios y hablamos de materia prima, siempre metemos ahí los recursos principales que tiene la empresa. Después ponemos a insumos, material no operacional, entre otros. Muy bien. 1.82 minutos es igual a... ver, aquí vamos a mirar qué tan mal estamos con las matemáticas. La verdad, la respuesta tiene mucha relación en que analicen bien el concepto de los decimales. Perdidos con el tema del tiempo. ¿Qué pasa, chicos? Yo sé que en este momento tenemos calculadoras humanas en la cabeza y convertir como tal 0.8 minutos en segundos es complejo. Pero yo los invito más que todo, muchachos, es a, primero, entender y hacer conversiones en división. Es decir, un minuto sabemos que son 60 segundos. 0.8 minutos no son 60 segundos. Entonces no puede ser 120, no son 82 segundos. 0.8 minutos en segundos hay que hacer una conversión. Eso es muy importante para la siguiente actividad, para las siguientes preguntas para que sepan. Listo. Entonces, si quieren, para la siguiente pregunta, saquen calculadoras si lo desean, para que sepamos cómo hacer una conversión. Listo. Listo. 2.5 minutos es igual a 2 minutos, son 120 segundos, la mitad de un minuto.
Muy bien, mira que ya empezamos como tal a tener el conocimiento como tal de conversión. ¿Por qué lo estoy haciendo a colación aquí? Porque también tendremos casos en los cuales hablamos de proceso productivo y valor minuto y el tiempo estándar. Entonces es bueno como recordar ese concepto para todos. Listo. Siguiente, 0.46 horas. Ya sabemos que es menos de la mitad de una hora. Simplemente ahí es donde tú empiezas a concluir y tomar en cuenta la respuesta correcta. ¿Cierto? 0.46 horas. Sabemos que es menos de 30 minutos. Muy bien. Entonces, mire que empezamos a hacer conversiones matemáticas y simuladas en la cabeza de manera rápida, concisa, y así nos despertamos un poquitico también. Muy bien, muy bien. 8, 2.5 decámetros. Aquí ya hablamos desde distancia. Decámetros, ¿cuántos decámetros son metros? Un decámetro, ¿cuántos metros son? Muy bien. Un decámetro son 10 metros. 10 por 2.5, 25. Ahí me fallaron entonces, pero ya vamos entendiendo. Distancia, tiempo, porque chicos, repito nuevamente, tenemos que recuperar el conocimiento de cosas pasadas porque eso nos ayuda a entender la información y cómo está trabajando. ¿Listo? La número 9, 2.5 kilómetros. Seguimos con distancia. ¿Es igual a qué? Un kilómetro, ¿cuántos metros son? Son 1000, sabemos perfectamente eso. Entonces, ¿cuántos decámetros son? Muy bien, estamos muchos tirados por un lado. Un kilómetro son 1000 metros, 1000 por 2.5, 2500. Muy bien. Y la última, 30.5 kilómetros es igual. Aquí creo, sí. Muy bien, vamos a ver cómo terminamos. Pilar, Luisa. Muy bien, Joana. Entonces, por favor, todos ustedes van a darme en la tarea, van a dar a entregar, siempre me entregan esa tarea, ya la participamos todos juntos. Por favor, era la concertación me la llenan y cuando la llenen en el formato de acá, me entregan tarea, la necesito entregar el día de hoy. Aquí tiene la presentación, también aquí me tienen que entregar esa tareita, porque todo tipo de actividades, chicos, yo tengo que hacer el seguimiento de todas esas actividades. Listo. Es para que, por favor, Profe, dime. yo estaba tratando de llenar de firmar el formato de la concertación, pero no me deja. Pues escribo y no. No, pero es que el formato de concertación es solamente el formulario, nada más el formulario. Ah, ok. El de Excel simplemente es informativo para todos ustedes. El de Excel es informativo y el que tienen que llenarme es el formulario de Google. Ah, ya, bueno. Listo, después de que me llenen el formulario de Google, ahí sí ya me van a entregar tarea. Chicas, ¿hasta aquí algún tipo de duda? ¿Todo claro?
algo que me quieran decir sobre la parte de la asignatura, lo que les he mostrado, algún tipo de cosas que consideran que de pronto es bueno tener en cuenta, que les gustaría aprender de pronto. Todo eso lo recibo obviamente. En este caso, en el transcurso como tal de las primeras clases vamos a hablar de la parte de sistemas de información, la base principal, la base primera del sistema de transacciones, pasamos al tema como tal, sistema operacional, y pasamos a un ERP, y después pasamos al tema como tal de análisis de información, lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, chicas, si no es más, entonces te doy por terminada la clase del día de hoy. Agradezco obviamente la atención de todos ustedes. Recuerden que el tema de alternancia que va a tener este semestre en la institución, es bueno que tengamos en cuenta que muchas materias, ojalá, si esto todo mejora, en octubre vamos a empezar con un tema de alternancia, de participar de manera presencial. En este caso, en mi materia no sería así, ya que mi materia se enfoca mucho en la parte virtual, entonces seguiríamos en tema virtual, ¿cierto? Entonces, siendo más chicas, les agradezco mucho su atención. Espero que estén un poquito más pendientes para la próxima, más despiertas, para que participen, porque me gusta mucho que me den argumentos y me peleen en clase. La verdad, me agrada más esto. Entonces, no les deseo nada más. Tengan un feliz día. Que estén muy bien todas, señoritas. Cuídense bastante, a todos y a sus familias. Listo. Profe, igualmente, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Pilar. Chao, Darlene. Luisa, María, Joana.